Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con este tema, que es un tema bastante frecuente en las emergencias, no solo en los hospitales, sino también en los centros de salud, para tener un alcance acerca de qué podemos hacer en el caso de manejo de urgencias hipertensivas. Yo soy médico asistente del servicio de cardiología del hospital y vamos a hablar acerca de este tema, ¿no? La agenda del día, vamos a hablar un poco de la epidemiología en general de la hipertensión, una definición para una diferenciación de estos dos conceptos de lo que es una urgencia, de lo que es una emergencia hipertensiva, algunos factores de riesgos para desarrollar estas urgencias, la evaluación inicial de un paciente que presente esta patología, el manejo y los mensajes para la casa. Ahora, acerca de la hipertensión arterial, solo recordarles que es la enfermedad cardiovascular más prevalente en el mundo, afecta a 1.2 billones de adultos entre 70 y 78 años. Y aproximadamente estos son datos mundiales, es 34% en varones y 32% en mujeres, es decir, pasándolo ya a una proporción, sería aproximadamente un tercio de la población, ¿no? Que tendría de más de 18 años, tendría hipertensión. Ahora, este cuadrito de acá al costado nos habla acerca de la hipertensión y vemos de que existe un gran porcentaje, que es toda la sombra roja de pacientes que todavía no son diagnosticados de hipertensión, ¿no? Y hay pacientes que sí son diagnosticados, que son los demás, pero son pocos en realidad los que están controlados, ¿no? Y esto en general es por, bueno, la parte del diagnóstico de hipertensión, que creo que ya fue tratado también en algunas ponencias pasadas, ¿no? Pero es importante que veamos la enorme importancia de esta enfermedad y todavía el pobre control al que estamos llegando. Entonces, esto es una lámina de un estudio sudamericano. Si bien es cierto, no participó Perú, participaron estos países, Colombia, Argentina, Brasil y Chile, acerca de las enfermedades cardiovasculares en Sudamérica. Se ve de que la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares en general son la principal causa de muerte en Sudamérica, o sea, en estos países sobre el cáncer, ¿no? Tiene una elevada mortalidad, es un poco más en varones, como vimos también las estadísticas mundiales es un poco más elevado en varones, ¿no? Y dentro de la enfermedad cardiovascular más frecuente, siempre a la cabeza la hipertensión, ¿no? Ahora, Perú, ¿cómo estamos de acuerdo a la última estadística de ENDES? Bueno, en Perú se ha hecho una encuesta con un rango de edad un poco más amplio a partir de los 15 años, ¿no? Y se ha visto de que la prevalencia es un poco menor respecto a la reportada de forma mundial, que es aproximadamente un 19.7, es decir, un 20% aproximadamente. Viéndose que los hombres de igual forma que a nivel mundial son más afectados que las mujeres. Y respecto a las zonas epidemiológicas, se ve de que obviamente, bueno, es un poco más en la parte de Lima metropolitana y la costa que otras provincias, ¿no? Pero siendo el promedio manteniéndose en este valor de 19.7. Ahora, esto me pareció bastante bonito para que veamos que es similar al primer cuadro que les mostré, que vemos, esto es mujeres, varones, de todos los pacientes con hipertensión, el 40%, 50% en varones, o sea, más en varones, aún no están diagnosticados. Es un gran porcentaje, ¿no? Y de los que están diagnosticados, hay hasta un 12% en mujeres, un 11% en varones que no son tratados. Es decir, saben que tienen hipertensión, pero no toman la medicación o no se le ha indicado medicación, el paciente no toma, ¿no? Y un 24% en mujeres y un 20% en varones toman la medicación, pero no tienen un adecuado control de la hipertensión. Entonces, esta enfermedad es muy prevalente y falta todavía implementar más técnicas para su adecuado control. Entonces, vamos a pasar a lo que es ya la definición de una urgencia hipertensiva. Lo que es una urgencia hipertensiva es una hipertensión severa en un paciente que acude a emergencia en la cual no hay evidencia clínica de algún daño agudo en algún órgano blanco. Es decir, es la hipertensión elevada de forma aguda, ¿no? Se considera así, es decir, que en unas horas se ha presentado una elevación aguda. Ahora, veamos sinónimos de urgencia hipertensiva, le dicen en algunas clínicas, en otros hospitales, crisis hipertensivas, otra hipertensión aguda severa, ¿no? Esto más en los textos, ¿no? Ahora, ¿existe algún valor de presión en el cual yo pueda decir es una urgencia hipertensiva? No.
¿Por qué? Porque cada paciente es diferente, ¿no? Entonces, hay pacientes que tienen hipertensión crónica, años, y pueden manejar un valor de presión mucho más alto que un paciente 30 y pocos años que recién le hacen el diagnóstico. Entonces, el paciente crónico puede requerir una presión hasta de 200 para recién manifestar algún tipo de síntoma o hacer algún daño de órgano, ¿no? Comparado con el paciente joven que, digamos, eleva 160 y ya empieza a hacer algún síntoma o algún daño orgánico. Entonces, valor numérico establecido no existe. Lo que tenemos que ver es, como vamos a ver adelante en el primer abordaje, cuánto tiempo de hipertensión tiene, sus valores usuales de hipertensión, ¿no? Pero ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, que quede claro, urgencia hipertensiva es elevación de la presión arterial de forma aguda, sin evidencia de ningún daño de ningún órgano que llegue a comprometer la vida del paciente, ¿no? Ahora, ¿qué es una emergencia hipertensiva? La emergencia hipertensiva, a diferencia de la urgencia, hay una elevación reciente y severa de la presión en horas, generalmente se considera, que lleva el daño de algún órgano en el cuerpo que compromete la vida y que requiere una atención inmediata y cuidadosa y usualmente requiere un tratamiento endovenoso y un manejo en una unidad crítica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las emergencias hipertensivas probablemente deban ser manejadas en un hospital, ¿no? Y en cambio, la urgencia hipertensiva, que es lo más frecuente, probablemente sí esté llegando incluso a consultorios o a centros de salud, ¿no? Por emergencia, ¿no? Entonces, las emergencias hipertensivas, ¿cuáles son la clasificación? Bueno, existe lo que llamamos la hipertensión maligna, con o sin falla renal, es decir, aquí lo que falla es la parte vascular y la parte renal. Existe una encefalopatía hipertensiva, es decir, hay un daño del cerebro, evento coronario agudo del corazón, edema pulmonar agudo del corazón también, disección aórtica y en caso de mujeres gestantes está la parte de preeclampsia o eclampsia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, como vemos en casi todos, ¿no? La necesidad de reducir la hipertensión casi de forma inmediata, ¿no? Excepto, bueno, la hipertensión maligna, ¿no? Y los tratamientos todos estos medicamentos son endovenosos, ¿ya? Acá este dibujo que es un poco más esquemático acerca de lo que es la hipertensión, una elevación aguda de la hipertensión. Si es que no tiene daño de órgano blanco, entonces el manejo es ambulatorio. Pero sí, si tiene daño de órgano blanco, ¿cuáles son los órganos que pueden afectarse? Cerebro, riñón, la parte cardiopulmonar y la parte obstétrica, ¿no? Respecto al cerebro, como vimos en el cuadro anterior, pero acá está más esquematizado, ¿qué podemos presentar? Un infarto cerebral isquémico, infarto cerebral hemorrágico o una encefalopatía hipertensiva, ¿no? En la parte renal, la hipertensión arterial maligna, lo que hablamos, o nefroesclerosis, la parte cardíaca, ¿no? Esta hipertensión puede llevar a un síndrome coronario agudo, es decir, un infarto cardíaco, a falla cardíaca o daño de la aorta con disección aórtica. Y en la parte obstétrica, ¿no? Aquí es donde presentamos la preeclampsia y eclampsia, que también son consideradas emergencias hipertensivas. Entonces, todos estos, si se presenta algún daño en alguno de estos órganos, se considera una emergencia y debe ser tratado inmediatamente, debe ser hospitalizado, debe tener un hospital una capacidad de manejar a un paciente crítico y manejar de forma cuidadosa y probablemente con monitoreo invasivo, ¿no? Entonces, básicamente hasta este punto tenemos que hay diferencias entre una verdadera emergencia hipertensiva de una urgencia, ¿no? La verdadera emergencia hipertensiva puede llegar a comprometer la vida del paciente. Cualquiera de los eventos anteriormente descritos puede, si es que no se maneja bien, causar la muerte del paciente. Requiere hospitalización, un manejo inmediato en cuidados críticos y medicación endovenosa. En cambio, la urgencia hipertensiva, que es la elevación de la presión sin ningún daño de ningún órgano, usualmente no compromete la vida, no requiere hospitalización, es decir, podemos manejarlo de forma ambulatoria y el tratamiento se da generalmente por vía oral. Ahora, se dice que aproximadamente el 1% de todos los pacientes con hipertensión va a desarrollar alguna crisis hipertensiva o alguna urgencia hipertensiva en su vida, es decir, en algún momento podría acudir a emergencia por una elevación de la presión arterial. Ahora, la prevalencia en sí de urgencias hipertensivas es bastante variable de acuerdo al estudio y de acuerdo al país, ¿no? Pero se dice que es aproximadamente entre 2 a un 25% los que acuden a emergencia. 25% es un valor bastante
bastante frecuente, ¿no? Y respecto a las emergencias, ahí sí las verdaderas emergencias hipertensivas con daño de órgano, la prevalencia es bastante baja, ¿no? 0,3%, pero lo bueno es que es baja, ¿no? Debemos detectarlas y si realmente es una emergencia, si estamos en periferia, referir y si estamos en hospitales, actuar inmediatamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una urgencia o una emergencia hipertensiva? Que debemos identificarlos al momento de que conversemos con el paciente o con los familiares. El primer factor de riesgo es, en caso del paciente que ya sea hipertenso, que no tome su tratamiento. Es el primer factor de riesgo, paciente hipertenso que no toma tratamiento de forma regular. De ahí existen otros fármacos que el paciente puede estar tomando por X y motivo que pueden llegar a elevar un poco la presión arterial, por ejemplo, la efedrina, los AINES, los analgésicos, algunos quimioterápicos en caso de que el paciente tenga una comorbilidad, eritropoyetina y otras drogas, ¿no? Como cocaína, anfetaminas, esteroides, en caso de los pacientes más jóvenes, ¿no? También el uso de varios fármacos antihipertensivos también pone en riesgo el hecho de por ahí se pierda la adherencia a los fármacos, ¿no? La enfermedad renal crónica es una comorbilidad que predispone a tener estas emergencias. Los pacientes de raza negra tienen más prevalencia en sí de hipertensión arterial y también tienen más prevalencia de estas urgencias y emergencias hipertensivas. Y los pacientes adultos mayores que requieran algún tipo de cuidado o tengan algún grado de dependencia también tienen este factor de riesgo. Ahora, ¿qué hacemos cuando llega el paciente en la evaluación inicial? Si llega a consultorio, si llega a emergencia, ¿qué hacemos? Lo primero es, probablemente la primera presión se la tomó la enfermera, la técnica, siempre el médico debe tomar de forma adecuada la presión arterial y comprobar la presión arterial que se midió, ¿no? Idealmente, medirla en 4 extremidades, obviamente se toma la presión arterial mayor, pero por lo menos volverla a tomar y corroborar la elevación de la presión arterial. Ahora, lo segundo es evaluar si hay algún síntoma que nos indique que sea realmente una emergencia hipertensiva, o sea, que hay algún órgano en su cuerpo que esté fallando, ¿no? Y lo tercero es detectar, o sea, con la anamnesis nada más, o sea, entrevistando al paciente, detectar desencadenantes o factores de riesgo por los cuales este paciente haya llegado a estas condiciones a la emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a buscarlo? Dividido en 3 partes, ¿no? En la anamnesis, antecedentes, obviamente preguntarle, ¿es un paciente hipertenso? Ya de antecedente, ¿hace cuánto tiempo? ¿Qué medicamentos tomaba? ¿Cuántos tomaba? Si ha habido algún cambio reciente en la medicación, ¿no? O si el paciente tiene alguna otra comorbilidad, por ejemplo, hablamos de la enfermedad renal crónica como un factor importante, o si ya tuvo antes algún evento vascular, si es un paciente que ya tuvo un infarto, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Respecto a factores de riesgo cardiovascular. Desencadenantes, si ha habido, como comenté, algún agregado de alguna medicación, alguna enfermedad recién diagnosticada o cambio en la medicación, cambio en la dosis, ¿no? Siempre preguntar. Y los síntomas, ¿no? De la anamnesis. Visto los órganos que ya vimos en el esquema, tenemos que ahondar sobre todo en la parte cardiovascular y neurológica, ¿no? Preguntar si tiene dolor de pecho, si hay falta de aire, y ver la parte neurológica, ¿no? Si es que el paciente está normal o si es que está más dormido, no reacciona, si es que alguna parte de su cuerpo tampoco reacciona, ¿no? Entonces, esas partes son muy importantes. Ahora, respecto al examen físico, siempre, aparte de la presión, obviamente vamos a tener que tomar todas las funciones vitales, incluyendo frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, hacer un buen examen cardiovascular y neurológico. Y los exámenes laboratoriales, obviamente esto va para la parte de emergencia hipertensiva, ¿no? Porque generalmente en urgencia solo vamos a ver que es un paciente sin ningún otro síntoma, ¿no? Pueden tener síntomas inespecíficos, como un poco de dolor de cabeza, un poco de malestar, ¿no? Pero normalmente no te causa tanta molestia, ¿no? En cambio, si sospechamos que el paciente puede llegar a tener una emergencia hipertensiva, sí podemos ayudarnos en los exámenes auxiliares, que en este caso podrían ser y deberían ser un hemograma, un sanguíneo, bioquímica para evaluar la parte de la función renal, un examen de orina, evaluar el corazón con un electrocardiograma y la parte cardiopulmonar con una radiografía de tórax. Y como hablamos específicamente de las urgencias hipertensivas, resaltar que el manejo va a ser de forma ambulatoria. La presión no necesariamente tiene que ser reducida en ese momento, ¿no? Si no hay ninguna lesión orgánica aguda,
En realidad la presión debe de ser reducida de forma progresiva en horas, días, hasta semanas, te habla una guía, ¿no? Y esto dependiendo de cuán grave encontremos la presión en la primera medida, ¿no? Y ver los factores concomitantes que podrían estar elevando esta presión arterial. Generalmente los más frecuentes reportados son dolor, ansiedad o estrés, ¿no? Entonces, esto también debe tratarse a la par de lo que es la presión arterial. Entonces, este algoritmo que me parece muy bonito, que resume lo que es el manejo de las urgencias hipertensivas. Entonces, tenemos un paciente que ya hemos corroborado que es una urgencia real hipertensiva, no hay daño de órgano blanco. Es un paciente que tiene antecedente de hipertensión. Si es un paciente que nunca en su vida ha ido a un hospital y nunca ha tenido la presión alta, y en ese momento lo encontramos con la presión alta, el paciente en general debería ser evaluado por cardiología, ¿no? O por medicina interna. Se le puede ¿Qué puede estar pasando? Tenemos que ver si es que el hecho de acudir al hospital o a pedir ayuda está haciendo también que se le eleve un poco más la presión. Entonces necesitamos tomarle algunos exámenes adicionales, que todos estos son ambulatorios, ¿no? El MAPA es el monitoreo de la presión arterial con un dispositivo, y el AMPA es el monitoreo ambulatorio, es decir, en la casa, él con su tensiómetro digital, obviamente, de la presión arterial. Ahí se va a hacer el monitoreo, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel de presión, se puede considerar iniciar la terapia hasta que vea a un médico especialista, y tratar de todas formas buscar alguna causa secundaria, o sea, siempre ahondar en algún otro síntoma. Y el control de estos pacientes debe ser idealmente dentro de los primeros 7 días, es decir, este monitoreo debe hacerse aproximadamente en una semana para determinar si realmente es hipertenso, y si es hipertenso, si es primario o si tiene algo más adicional a eso, ¿no? Esto en el caso del paciente que no tenía el antecedente de hipertensión. Pero si el paciente sí tenía ya el antecedente de hipertensión, que esto es lo más frecuente, ¿no? Lo primero que vimos, el primer factor de riesgo era la falta de adherencia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es verificar la dosis, idealmente ver las pastillas que tome el paciente, porque puede haber por ahí algún error, ver la pastilla que está tomando y ver la dosis que está tomando, ¿no? Y ver si realmente lo ha estado tomando o no de forma regular, al menos las 2 semanas antes de que presente este evento, ¿no? Eh, si es que se corrobora, lo que se puede hacer en ese momento es modificar la dosis. Puede aumentarse la dosis o agregar algún otro medicamento dependiendo de cómo esté el paciente, ¿no? Y de todas formas, considerar alguna causa secundaria de esta elevación. Entonces, la meta del control de la presión arterial debe ser máximo entre 6 a 12 semanas. Y para poder alcanzar una presión arterial controlada, debemos todo esto manejarlo, como dijimos, de forma ambulatoria. O sea, el paciente debe venir al consultorio hasta lograr un control adecuado de la presión arterial. Ahora, ¿por qué tiene que ser progresivo? ¿Por qué no puede ser de golpe, ¿no? Porque en pacientes crónicos, como comenté, esto es un esquema por decirlo así, el flujo sanguíneo cerebral con la presión. Entonces, esta meseta es el control de la presión arterial, del flujo sanguíneo cerebral en este rango de presión, ¿no? Es como decir, a ciertos grados de presión el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante, ¿no? Pero el paciente que tiene hipertensión, la curva se desvía a la derecha, quiere decir que su flujo sanguíneo cerebral se mantiene bien con presiones altas, ¿no? Entonces, si yo le bajo bruscamente la presión arterial, voy a bajar también bruscamente lo que es el flujo sanguíneo cerebral, y eso también puede causarme daño al paciente, ¿no? Entonces, si ya es un paciente, nosotros al momento de evaluarlo probablemente no sepamos si es crónico o agudo. Si no tiene ningún daño de órgano blanco, podemos bajar esto de forma progresiva, que es lo ideal, ¿no? Para evitar esto, disminución del flujo sanguíneo cerebral de forma brusca, ¿no? Entonces, ¿y con qué tratamiento le vamos a dar? De acuerdo a la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, siempre nuestras primeras armas son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o los ARA2, ¿no? Los IECAS o ARA2, es decir, enalapril, captopril o ARA2. Me estoy hablando de los sartán, cualquiera de los dos. Esto es como terapia inicial junto con algún calcio antagonista o diurético, ¿no? Pero el primero, como ven aquí, es eso, ¿no? Los IECAS y ARA2. Y ya esto en controles sucesivos se va a ver si es que se va a agregar algún otro medicamento como diurético o algún otro medicamento, ¿no? O algún otro. Es decir, tenemos bastantes armas, bastantes líneas de medicamentos en los cuales podemos controlar la presión arterial del paciente, ¿no? Pero por decirlo así, nuestra primera opción es el IECA o ARA2.
Ahora, recordemos que todo fármaco tiene algunas contraindicaciones y también tiene algunos posibles efectos adversos que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? En el caso de los YECAS, idealmente no debería darse en pacientes gestantes, ¿no? Pacientes que hayan hecho edema angioneurótico, pacientes con hipercalemia, ¿no? O con estenosis renal bilateral, ¿no? Igualmente los SARA-2, pacientes con hipercalemia tampoco debe darse, pacientes con estenosis renal o gestantes no debería darse, ¿no? Entonces, esta tablita es acerca de las propiedades farmacológicas de los YECAS, ¿no? Donde vemos, nosotros, bueno, en el mercado peruano no es que hayan todos estos YECAS y bueno, en la parte del MINSA tampoco es que haya todos. El más conocido, yo creo que por todos, es el captopril. ¿Por qué lo usamos tanto el captopril? Porque tiene un tiempo de vida media corto, pero también tiene un tiempo de acción bastante rápido. El captopril puede empezar a actuar aproximadamente dentro de los primeros 30 a la hora. Entonces, el captopril que venden en Perú, recordemos también, es un captopril vía oral de 25 miligramos, generalmente también de 50. Entonces, idealmente sería empezar con una dosis de 25 miligramos vía oral y esperar al menos media hora, ¿no? Para que haga algún efecto, ¿no? Entonces, otro que podría ser en vez del captopril es el enalapril, ¿no? Por sus propiedades farmacocinéticas, ¿no? Dentro de los ARA2, que también hay varios en el mercado, hay varios en el mercado peruano también, pero el más conocido y el más dado por el Ministerio de Salud es el losartán, y en caso de que no tengamos captopril o enalapril, podemos utilizarlo, sí, porque es el que tiene un inicio de acción mucho más rápido, similar al captopril, que dura un poco más su efecto eh, y puede ser utilizado. Esto respecto al primer fármaco que podríamos utilizar. Recordemos que debemos ser pacientes si es que tiene solo una urgencia hipertensiva. Recordemos que debemos tratar estrés, dolor en el paciente y la ansiedad también. Y respecto también yo quería mencionarlo acerca del uso de diuréticos, que también es bastante común, ¿no? Eso, científicamente hablando, solo está avalado en caso de pacientes que tengan algún signo evidente clínico o en el examen físico me refiero, o a la anamnesis de sobrecarga de volumen, es decir, un paciente que clínicamente si tiene un exceso de líquidos, entonces si tiene efectivamente un exceso de líquido, la evaluación del médico, sí se le podría dar furosemida, pero no es un manejo que debe hacerse de forma cotidiana, ¿no? Lo que podemos hacer en los establecimientos de salud siempre va a poder ser los fármacos que deben utilizarse, ¿no? Que ya les he mencionado los usos más frecuentes. Entonces, este tema, ya para cerrar los mensajes que que quiero que se lleven a la casa, es que la elevación aguda de la presión arterial en forma de urgencia hipertensiva es un motivo frecuente de consulta en los pacientes que van a emergencia, ¿no? Es importante determinar la diferencia si realmente es una urgencia o una emergencia hipertensiva, ¿no? El tratamiento de la urgencia hipertensiva es generalmente ambulatorio, ya mencioné los fármacos a los cuales se pueden utilizar, y esto va siempre añadido a un control ambulatorio bastante próximo por el médico, ¿no? Y eso sería todo. Excelente exposición, doctora. Empezamos con la ronda de preguntas. Tenemos una que dice cuando hay hipertensión arterial daña a otros órganos. Sí, justo como mencioné esta diapositiva, si es una elevación muy brusca y es en pocas horas, son los principales, bueno, los órganos que pueden comprometerse, ¿no? Que son el cerebro, el riñón, la parte cardiopulmonar y también la parte obstétrica. Tenemos una pregunta más que dice, en pacientes renales se debería administrar captopril si se evidencia que es una emergencia hipertensiva. Si es una emergencia hipertensiva, quiere decir que tiene algún daño de órgano blanco. Es decir, ese paciente debe hospitalizarse, debe ser admitido en emergencia, debe monitorizarse en una unidad crítica y debe iniciarse tratamiento endovenoso. ¿No? Es tratamiento endovenoso. El captopril, eso solo está en caso de las urgencias hipertensivas. Correcto. Vuelvo a recordarles a los participantes que en estos momentos pueden hacer llegar sus preguntas, dudas y comentarios para que sean respondidas en estos momentos.
Bien, una vez más, excelente exposición, doctora Melissa. Un profundo agradecimiento por esta presentación. Informamos a los participantes una vez más que esta y otras telecapacitaciones podrán ser encontradas en nuestro canal de YouTube con el nombre de Telesalud y Telemedicina. Que tengan un bonito día hasta la siguiente telecapacitación. Muchas Gracias. gracias, gracias.